Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta hora estoy saludando entonces a la familia de la fe, familia de la gracia, familia de Dios. Estamos aquí una vez más en este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, y por la plataforma de YouTube. Queremos traer un mensaje nuevamente de la escatología bíblica ya realizada. Así que saludamos primeramente sí a la familia entonces de Dios, gracia, misericordia y paz de nuestro Señor y Padre Jesucristo. Así que aquí vamos comenzando entonces con un tema nuevo, el lenguaje apocalíptico del sol, luna y de las estrellas deshaciendo. Ese es el tema de el título de este mensaje. El lenguaje apocalíptico del sol, luna y de las estrellas deshaciendo. Así que vamos a comenzar con el libro de Mateos, que hemos hablado bastante sobre el libro de Mateos, pero vea usted que Mateos y todos los libros, toda la Biblia tiene revelación, así que aquí hay mucho que hablar, mucho que enseñar, mucho que aprender. Porque yo también estoy estudiando, también estoy aprendiendo y ya vamos enseñando, porque no tenemos más tiempo para estar esperando años y años en esos cursos que teníamos que hacer teológicos, donde pasábamos 4 o 5 años en una facultad haciendo teología y al final no sirvió de nada. Así que aquí estamos directamente en la revelación que está en la palabra. Le damos gracias a Dios por eso. Así que vamos a ver, Mateo 24, versículo 29. Mateo 24, 29 dice lo siguiente: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, cuando vemos esto literalmente en el tiempo de la tradición, pensábamos que esto iría a acontecer de esa manera, tal cual está escrito acá. ¿Por qué? Por no conocer el lenguaje apocalíptico, por no conocer el lenguaje de los profetas, por no conocer el lenguaje que existió en aquel tiempo, en el pueblo israelita, en el pueblo judío. Y entonces esa es la gran confusión que tenemos hoy, porque vemos todo literal, Y este es el famoso sermón escatológico del Señor Jesús, donde relata la gran tribulación, el tiempo de la gran tribulación, donde está aquí en Mateo 24, 21. Si usted tiene su lápiz allí, si usted tiene siempre su agenda, tome nota de los versículos, porque algunos versículos no los leeremos para que usted pueda verlos en su casa. Entonces, la tradición enseña que la destrucción del planeta Tierra sería allí, donde está escrito aquí, en este tiempo de Mateo 24, versículo 29, donde habla que las potencias de los cielos entonces serían conmovidas. Y acontece que esto es un lenguaje simbólico, y nosotros tenemos que estudiar un poco de eso. Entonces, la tradición enseña que es la destrucción del planeta Tierra, y por llevar todo el plan de Dios, todo literal, se enseña que la venida del Señor todavía no ha acontecido. Se enseña que esto tendrá un fin y será también el fin de la tierra y el fin de la humanidad, fin de todo lo creado, siendo que los salvos también serían arrebatados, serían raptados con cuerpo físico hacia el cielo, y entonces una nueva vida, un reino, estaríamos para siempre con el Señor, ese reino espiritual, un reino no de este mundo. Eso es lo que se conoce en la tradición. Ahora, primeramente tenemos que entender, considerar el contexto, ¿verdad? No podemos crear un pretexto sin considerar el contexto.
Eso para no entrar en el misticismo, eso para no entrar en lo místico que acontece y bastante, infelizmente. Entonces tenemos que ver siempre de qué se trata, de qué está hablando. Aquí Mateo 24, el sermón profético, ¿qué es lo que él predice, el Señor Jesús? Predice aquí la destrucción del templo, principalmente. Lo que está hablando es sobre eso. Es la retirada de aquella dispensación y entrando entonces el nuevo pacto. El cambio de gobierno, es el cambio de liderazgo, es el cambio allí entonces de autoridades. Eso es lo que está hablando aquí en Mateos, aparte de que también habla de la gran tribulación, también está hablando del evangelio del reino, de los falsos profetas, de la tribulación también, para que iban a vivir todos aquellos, los apóstoles que estaban predicando el evangelio de la gracia, porque ya se predicaba el evangelio de la gracia en aquel momento, ¿ya? Así que en Mateo 24 y el 1 del 2 dice eso: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo, y respondiendo él les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces Jesús predice la destrucción del templo. Eso es Mateo 24, se refiere, el templo sería destruido y los discípulos entendieron, ¿no?, que sería como una catástrofe que vendría, ¿cierto? Y tendría consecuencias en muchas cosas. Y de esas cosas el propio Señor entonces relacionó aquí en este texto que está en Mateo 24 los acontecimientos, principalmente dos cosas importantísimas. Una era la venida, su venida, ¿cierto?, la venida de Cristo, y la consumación del siglo. Eran las dos cosas importantes, que todo esto lo lleva entonces a entender que era el cambio de un pacto. Y también el juicio que viene por sobre la nación apóstata en Jerusalén. Entonces, la venida del Señor y la consumación del siglo eran dos acontecimientos muy importantes. Pero hoy en día la iglesia tradicional entiende esto como el fin del planeta Tierra. Entiende esto como que debemos interpretar todo en la Biblia literal, y no es así, hermano. Tenemos que interpretar la palabra de Dios, interpretar la Biblia de manera espiritual para poder llegar a entender, ¿no? Por eso que es importante el texto, el contexto, y así el discurso de Jesús relata la destrucción del templo, principalmente. En eso estamos acá en este capítulo 24. Y el templo era el símbolo máximo de esa dispensación mosaica, donde Moisés recibe la ley allí en el monte Moriah, ¿cierto? Y esa ley no justificaba a nadie, era débil, ineficaz y inútil. Así dice la palabra de Dios, y usted lo puede anotar allí en Hebreos 7, 18. Dice que esta es una ley que no justificaba a nadie, y que era débil y ineficaz y inútil. Imagínense, entonces considerábase sombra de la nueva alianza. Y el templo representaba entonces la presencia de Dios para ellos, entre ellos, los judíos. Ese templo fue destruido. Fue destruido, el primer templo hecho por Salomón fue destruido, pero fue después reedificado por Herodes en el tiempo de ya el imperio romano. Roma y los israelitas, los escribas, los judíos, ellos estaban como en una unidad. Entonces allí Herodes, en aquel tiempo de la unidad, entonces él repara nuevamente el templo, y el templo quedó un suntuoso templo que para ellos era entonces un ícono, ¿no?
y allí estaban entonces juntos siempre la religión y la política, los romanos con los judíos, más o menos como se ve ahora, más o menos como se ve ahora. Entonces Jesús anuncia que ese templo dejaría de ser el símbolo de la presencia de Dios para ellos, los judíos, dejarían de ser entonces, y ellos dejarían de ser Dios dejaría de ser el Dios de Israel y pasaría entonces la nueva alianza a ser el Dios de toda la tierra. Pasó a ser el Rey de las naciones y ser adorado en todo lugar, en cualquier nación, en cualquier lugar. Ese adorado ahora es por el Espíritu, no dentro de un templo. Usted puede estar en cualquier lugar y usted adora a Dios en cualquier lugar. Así que pasó entonces de allí, en el año 70, cuando cae el templo, allí entonces el Señor retira esa ley, y allí entonces Él mismo, su Espíritu entonces habita ahora en sus hijos. Pueden ser judíos que aceptaron también a Cristo, porque tiene que ser a través de Cristo. Pasaron entonces a ser sus hijos separados, escogidos para la salvación. Puede ser judío, puede ser hebreo, puede ser gentil, judío gentil. Ahí entonces el Señor hace la unidad de los gentiles. Cae la pared de separación con el templo, y allí entonces están los dos, los judíos y los gentiles unidos en espíritu en el Señor. ¿Por qué? Porque Él pasó a ser el Rey de las naciones y el Dios de toda la tierra. Y entonces Él es adorado no solo en Jerusalén, sino que en cualquier lugar, menos en aquel templo, porque aquel templo cayó, fue destruido. Nunca más se levantará ese templo, porque no hay ninguna profecía escrita en la palabra de Dios que se levantará un templo donde el Espíritu de Dios pueda estar allí siendo adorado. No, sí se puede levantar un templo, pero ya no va a ser la obra de Dios allí, no va a ser obra del Espíritu. Entonces la caída del templo de Jerusalén marca el fin de la ley mosaica. Todo eso sucedió en el escenario político religioso del primer siglo en Jerusalén. Por lo tanto, jamás sucederá un apocalipsis en nuestros días, hermano. Nunca más sucederá un apocalipsis, porque ya sucedió esto en el año 70, y esto es en el primer siglo. No sucederá otro apocalipsis en nuestros días, en nuestros años, en nuestras generaciones, más adelante. No, porque ya fue. Esto aconteció en el año 70. Pero estamos hablando de la caída del templo, y aquí, como en el versículo 29, ya habla de, entonces, como dijimos en el comienzo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces el título que le colocamos, ¿cierto?, a este tema es el lenguaje apocalíptico del sol, luna y de las estrellas deshaciendo o deshaciéndose. Así que vamos a ver aquí el versículo que tenemos para poder explicar esto del lenguaje del sol, luna y estrella. Vamos a ver el libro de Génesis, en el capítulo 1 y el versículo 14. Génesis 1, versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. El versículo, vamos a seguir leyendo. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y así fue. Y hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorear el día. Vea, escuche esa palabra que significa gobernar, señorear, es gobernar. Y hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día,
y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Entonces, el sol, luna y estrella significan entonces gobiernos, señorío, autoridad, ¿cierto? Eso es lo que significa. En el lenguaje simbólico, apocalíptico, bíblico, y el lenguaje que está aquí en el antiguo pacto, porque era el lenguaje que se usó en aquel tiempo, y ellos entendían esto. Vamos a ver otro lugar, otro pasaje que habla Génesis 37. En el libro de Génesis 37 también vamos a ver aquí algo importante que también habla sobre de la luna, el sol, las estrellas, de lo que estamos hablando. El libro de, aquí mismo en Génesis capítulo 37, dice así, versículo 5 al 10. Génesis 37, versículo 5 al 10. Y dice así: y soñó José un sueño. Yo creo que esta parte usted la conoce, ¿verdad? Dice que José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle, a odiarle, más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Entonces vea usted aquí que hay un lenguaje que ellos lo entendían. Porque José tuvo ese sueño en donde el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Pero el padre, entendiendo este lenguaje, todos ellos entendieron el lenguaje, pero el padre lo reprende y le dice: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Significa que el sol aquí es el padre en este pasaje, con este lenguaje simbólico, apocalíptico. El padre significa entonces el sol. La luna representa a la madre. Y los hermanos, que eran 11, representan las 11 estrellas que estaban allí y se inclinaban a él. ¿Por qué? Entonces, ¿qué está mostrando esto? El padre, cuando lo reprende, ¿qué es lo que el padre ve en esto? Él está entonces admirado porque él entiende que ellos se inclinarían a este hijo que sería una autoridad. Pero allí, como había algo, mire el versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, porque allí él comenzó a entender el lenguaje de ese sueño. Sol, luna y estrella no era literal, sino que simbólico.
porque allí el Padre entiende entonces ese lenguaje, porque era un lenguaje común entre ellos. ¿No? Para nosotros esto es algo que representa, ¿no? Para nosotros representa aquí, y eso es lo que representa bíblicamente, que el sol es el padre, la luna es la madre, y entonces los hijos son las estrellas. Los 11, dice que allí había 11 estrellas que se inclinaban a José. Y como conocemos bien la historia, José vino a ser autoridad. El sueño fue profético. Él lo cuenta entonces a sus hermanos, lo cuenta a su padre, a su madre que estaban allí. Pero había envidia entre ellos. Porque cuando él comunica esto, que él sería la autoridad, porque estos se inclinaban a él, entonces allí el padre como que lo reprende, pero después él dice que él meditaba en esto. Así que usted ve que hay un lenguaje simbólico bíblico que nosotros tenemos que saber interpretar. Porque por no saber interpretar estas palabras simbólicas que están acá, que representan algo, nos hemos quedado atrasados en el conocimiento de la escatología bíblica y que ya es consumada. Nos quedamos siempre como niños que necesitan de leche. Quedamos como los indoctos, neófitos, niños, ¿no? Cristianos jugando a ser adultos. Así que en este pasaje vemos entonces que todo es simbólico cuando en este pasaje en Génesis, cuando José entonces después vino a ser el gobernador allí en Egipto, ellos sí se tuvieron que inclinar porque estuvieron pasando hambre, en donde ellos se quedaron con su padre, pasaron hambre en aquel lugar, hubo una hambruna terrible, y ellos tuvieron que ir entonces a Egipto a buscar alimento, y cuando se encuentran allí con el hermano que lo vendieron y todo eso por envidia, se encuentran con José, que era el gobernador. Allí entonces el lenguaje simbólico se cumplió, ¿me entienden? Así que ese lenguaje, nosotros necesitamos aprender ese lenguaje, hermanos, que está escrito en la Biblia, y esto es seguramente en el idioma griego, porque la Biblia fue escrita en el idioma de ellos, que era hebreo, hebraico, griego y aramaico. Entonces nosotros necesitamos aprender un poco de esto y aprender de alguien que nos pueda enseñar, porque también tenemos, por internet también encontramos, hoy en día tenemos las comunicaciones que podemos buscar esto que es tan necesario para el avance del evangelio, y no el evangelio religioso, sino que la gracia de Dios, el evangelio de la gracia de Dios, porque el evangelio de la gracia de Dios, él comenzó con los apóstoles allí, pero hasta el día de hoy el evangelio de la gracia es el que impera. Ese es el verdadero evangelio, porque muchas veces dicen, no, nosotros estamos en la gracia, pero están con todos los rudimentos de la ley dentro de las iglesias, entonces no están en la gracia, están en la religión. Así que también cuando habla del mar, hay un pasaje que también habla de que el mar ya, en Apocalipsis, el mar ya no existe más, también es simbólico. ¿Por qué habla del mar? Porque el mar hace división de continentes, de pueblos, ¿cierto? Entonces dice que no existe más, porque no existiría más esa división entre judíos y gentiles, sino que sería un solo pueblo que adoraría a Dios. Así que eso, el lenguaje es simbólico también, cuando habla de el mar, que el mar ya no existe más. Lenguaje simbólico. Entonces, la religión, la tradición religiosa nos dejó atrasados, muy atrasados, y hay mucha gente, hermano, y le doy gracias a Dios, porque hay mucha gente ya conociendo bastante sobre la escatología bíblica ya realizada, que hemos estado predicando,
y tenemos muchos hermanos que se han interesado por estos temas y nos han escrito, otros nos han llamado, otros tenemos mensajes por los WhatsApp, tenemos mensajes por Facebook, en donde nos están siempre felicitando por el conocimiento que hemos estado entregando por este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Y usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra, estamos acá en Viña del Mar, Chile. Así que estos mensajes salen 2 mensajes por semana y estamos siempre acá. Así que fuimos enseñados en la tradición religiosa como niños y quedamos siempre como niños. Pero si usted no quiere ser más niño en el cristianismo, usted tiene que buscar conocimiento, buscar entender la parte simbólica de que está escrito en la palabra. Fuimos enseñados a ver todo así literal, pero nada espiritual, ¿ya? Entonces el cambio de alianza, como hablábamos de Mateo, ¿cierto? El cambio de alianza, allí el cambio de alianza trajo entonces la justificación por la fe. La iglesia no es más enseñada en estos temas, ¿no? Y estamos expuestos siempre a quedar prácticamente que en ridículo, porque muchas veces hablamos cosas que no entendíamos, ¿no? Cosas que no entendíamos. Quedamos como Job, que Job también dijo así, te conocía solo de oír hablar, pero ahora te conozco de andar contigo andar. Entonces, ahora conocemos que no es todo lo que podemos leer así en la Biblia, en Mateo 24, de la gran tribulación, todo eso, como que va a suceder. No, todo eso ya sucedió en el año 70. Y la nueva alianza, entonces el cambio de alianza, sería cuando en Mateo 24, 29 dice que el sol, la luna, ¿cierto? Y las estrellas y las potencias de los cielos serían conmovidas. Que si estas autoridades, está hablando de los gobiernos, está hablando de las personas que estaban allí en eminencia, esas personas serían removidas. No la estrella iba a caer, ni el sol, ni la luna irían a desintegrar la tierra. No, nada de eso, hermano, nada de eso. Eso es un lenguaje literal. Y no necesitamos ese lenguaje literal para conocer la verdad. Necesitamos el lenguaje espiritual. Y conociendo entonces el simbolismo apocalíptico. Así que aquí entendemos que en la iglesia cristiana nos enseñaron muchas cosas, tal vez bajo presión psicológica, bajo el miedo, miedo del diablo, miedo de que te vas a quedar en la tierra, si el Señor viene, te vas a quedar, y el miedo era, pucha, si mi familia todavía no se convierte, todavía no se levanta para la manito, para aceptar a Cristo, se puede quedar en la tierra y yo me voy y él se queda, o mi marido se va y yo me quedo, o yo me voy y mi marido se queda. Era un miedo permanente de la venida de Cristo, y esto ya sucedió en el año 70. Así que usted no tiene que tener más miedo, más susto sobre esa situación, ¿ve? Pero nos enseñaron bajo presión psicológica. Nos enseñaron bajo el miedo, bajo la presión, bajo disciplina, bajo obligaciones. Así era, porque si usted no obedecía, entonces usted no era de Dios. Si usted no obedecía, usted no se iba al cielo, al contrario, usted se iba al infierno. Si no hacía las cosas como el pastor dice, entonces se iba al infierno. ¿Ve? Todo eso son la presión psicológica que la ignorancia espiritual opera en los seres que se dicen líderes de congregaciones, y mantienen a la gente así oprimida bajo el miedo, bajo el terror de que va a venir Cristo y la familia se va a quedar. Mire, hermano, es una cosa terrible, yo la viví también. Así que, y también si usted no cumplía con lo que el pastor le decía. Otro versículo de Mateos, de Isaías, del libro de Isaías, en
en el libro de Isaías. Vamos a ver qué es lo que nos habla aquí. El libro de Isaías. Vamos a ir un poquito más rápido. Isaías 13. Vamos a ver aquí. El libro de Isaías 13. Vamos a ver aquí. Libro de Isaías 13. Y el versículo del 10 al 17. Versículo 10. Vamos a ver qué dice el versículo 9. Y aquí el día de Jehová, dice, el día del Señor viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y en el versículo 17, el versículo 11, y castigaré el mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes, del versículo 11. Pero el versículo 10 dice, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Hermano, entonces aquí vemos algo muy importante, porque mire, aquí ya habla que van a caer entonces las estrellas de los cielos, los luceros, no va a dar la luz, ¿no? Los luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer, la luna. Ya es otro capítulo del libro de Isaías. Ahora significa que si nosotros vemos todos estos pasajes bíblicos en donde habla de la luna, el sol, las estrellas que van a caer, que no van a dar su resplandor, que ellos van a ser prácticamente que desintegrados, tendríamos que haber tenido muchos apocalipsis. O tendría que haber desintegrado la tierra muchas veces. El fin del mundo tendría que haber acontecido muchas veces, porque muchas veces está escrito aquí en diferentes situaciones, porque aquí es una profecía que vino como juicio para Babilonia. Aquí no está hablando del tiempo del Imperio Romano. Está hablando del tiempo de Babilonia, ¿eh? Y después de Babilonia, entonces, en el versículo 17 y 19 dice lo siguiente: he aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Versículo 19: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a los que trastornó Dios. Es decir, era un juicio que vino entonces allí a Babilonia, que entonces ese gobierno no tendría más, sería tomado por las autoridades que representan la tierra, el sol, sería tomado ese gobierno por los medos persas. Y después vino otro, y así fue, está escrito allí en el libro de Daniel. Entonces tendríamos que haber tenido fin del mundo muchas veces, con esos elementos cayendo, ¿no? Tendríamos varios fin del mundo, porque la luna, el sol, las estrellas, lo que representa es cambio de dominio, cambio de mando, cambio de autoridad, cambio de gobierno. Eso es cuando habla sol, luna, estrella. Lo mismo que aconteció, como habla en Mateo 24, el versículo 29, que habla, entonces es el cambio de pacto, y ahí sería la caída del templo en el año 70, en el primer siglo. Aquí usted puede ver del versículo 17 al 20 de este capítulo 13. Fue un cambio de gobierno. En el lenguaje apocalíptico lo podemos entender muy bien ahora. Entonces la tradición profesa un evangelio futurista, y el lenguaje de ellos, de aquella época, no es el lenguaje que usa entonces la tradición religiosa en el futurismo. El lenguaje inclusive con
con los discípulos, porque los discípulos en Mateo 24, en el primero que leímos, cuando el Señor le dice que no quedará piedra sobre piedra, los discípulos entendieron el mensaje. Cuando les habla todo aquí, en todo el sermón profético de la destrucción del templo del Señor, los discípulos entendían. Estamos hablando del siglo I. Ellos entendían el lenguaje simbólico que ellos tenían. Simbólico para nosotros, pero para ellos era el lenguaje. Para ellos era el lenguaje de ellos. ¿Entiende? Entonces él le explica muy bien, porque aquí en el capítulo 24 y el versículo 29 está hablando con los discípulos. Y a los discípulos entonces le dice inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, que en el año 70, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces los discípulos que estaban allí con el Señor entendían ese lenguaje. Para ellos no fue novedad, ninguna novedad. Para nosotros está siendo novedad porque estamos entendiendo simbolismo, pero para ellos es el lenguaje común de ellos. ¿Me entienden? Y eso es lo que nosotros estamos enseñando en esto. Entonces vamos a ver también el Salmo 72. Y estamos terminando. Recordemos que en Eclesiastés 1:4 dice que la generación va, generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Ahora vamos a ver el último versículo, Salmo 72:5. Dice, porque tú, oh Señor, eres mi esperanza. No, 72:5 dice, te temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación. Ahora, cuando está hablando aquí, sí, aquí es literal, aquí es realmente el sol y la luna. Te temerán mientras dure el sol. Entonces, nunca va a haber un fin del mundo, como lo está profesando la religión, fin del mundo, fin del planeta Tierra, fin de la humanidad, arrebatamiento de todos los cuerpos hacia el cielo. Todo eso, hermanos, no va a suceder, porque no fue así. Aquí dice, te temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación. ¿Ve? Y allí usted puede ir leyendo en el Salmo 72. El versículo 17 también dice, será su nombre para siempre, el nombre del Señor. Será su nombre para siempre, significa que no va a haber fin del mundo. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol, significa que entonces la tierra no va a ser destruida, ni el sol va a caer, ni el sol se va a desintegrar. ¿Ve? Así que aquí vemos entonces todo esto literal. La iglesia contemporánea nuestra tiene que ser despertada, hermanos, a través del Espíritu de Dios, para que hayan hombres y mujeres comprometidos con la verdad, comprometidos, y personas, hombres y mujeres competentes para predicar la sana doctrina. Esa es la sana doctrina que el Señor dejó, la verdad escrita, no literal, con el lenguaje apocalíptico y simbólico. Así que en Eclesiastés 1:4 dice, generación va, generación viene, y la tierra permanece para siempre. Así que con esto nosotros entonces finalizamos este mensaje titulado El lenguaje apocalíptico del sol, luna y de las estrellas deshaciéndose. Los dejamos cordialmente invitados para un nuevo mensaje, si así Dios lo permite. Y prepare siempre, tenga siempre a mano un lápiz y su agenda, porque es muy importante que usted revise lo que estamos trayendo para que usted crezca en el conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios. Y con esto entonces también les deseamos a usted, a todos los que están aquí en la plataforma del YouTube, gracia y paz.
Vamos a...